van a aprender cómo medir cada onda, cada intervalo y cada segmento en el electrocardiograma. También nosotros hablamos de las derivaciones del electrocardiograma, traté de simplificárselo de una manera que pudiesen solamente tener en cuenta los aspectos importantes. ¿Y de qué vamos a hablar nosotros en este momento? Vamos a hablar de uno de los temas que más me encantan, me gustan, que es betografía cardíaca, ondas, intervalos y segmentos. Vamos a poder concretizar esos aspectos importantes en la electrocardiografía normal. Tal vez yo no quiero que ustedes solo aprendan de una manera que van a dar clases, menos que se vayan a dedicar a eso, pero sí que lo comprendan, ¿de acuerdo? Comprendan de dónde nace todo esto que nosotros conocemos en el electrocardiograma desde el punto de vista betográfico. Y sin más redundancia, vamos a comenzar a hablar de la betografía cardíaca. Realmente hay un método que fue desarrollado por este señor, por Ernest Frank, que pudo, mediante colocar electrodos de superficie, poder captar la actividad eléctrica cardíaca del corazón mediante vectores, ¿de acuerdo? Y con cada una, luego de la patología cardíaca, también ve que variaba y por eso pudiese interpretar esas anormalidades en el electrocardiograma. Él lo que hace es que, por ejemplo, coloca unos electrodos de superficie que van a cambiar, depende si el paciente está acostado, que sería colocar los electrodos que voy a hablar ahora en el cuarto espacio intercostal. Si el paciente está sentado o parado, lo va a colocar en el quinto espacio intercostal. Entonces, él coloca 7 electrodos de superficie, unos que van alrededor del tronco y otro que va en la pierna y uno en la nuca. Como pueden ver acá, tenemos la H que va en la región posterior del cuello, luego la F que va en la pierna izquierda, luego tenemos la I, que es esta que va en la línea axilar media derecha, en el quinto espacio intercostal, si el paciente está sentado de pie. Tenemos la A, que es la línea axilar media, que en el quinto espacio intercostal izquierdo, como lo referente a lo que es la I, y la línea media clavicular, que tenemos la C en el quinto espacio intercostal, y tenemos luego la E, que es en el centro realmente del esternón, en el quinto espacio intercostal, y la M en la apófisis espinosa de la columna detrás, para poder formar este, este sistema de captación de vectores para poder luego obtener un vectocardiograma cardíaco. Aquí, por ejemplo, nosotros podemos ver representado por colores todo lo que se recoge con el sistema completo del método de Frank, este, tratando de captar la actividad eléctrica de la aurícula y de los ventrículos, tanto la despolarización como la repolarización. Realmente utiliza derivaciones ortogonales que se cruzan entre sí para poder plasmar la vectografía cardíaca, que se lo voy a explicar mejor ahora en otra imagen. Pero este vectocardiograma lo que busca mediante las derivaciones ortogonales tiene tres planos. Un plano que es horizontal, un plano que es frontal y un plano que es sagital. Como lo pueden ver acá, tenemos el plano horizontal, que ya ustedes saben que eso es un corte horizontal en una persona. Luego tenemos un plano frontal, que saben que es este corte, cuando es así, viendo todo de frente. Y luego tenemos un plano sagital, que es como que yo me pusiese así de lado y fuera un plano sagital derecho, o también pudiese ser un plano sagital izquierdo. Eso es lo que trata de nosotros poder observar en esta imagen. Van a ver que como que toda la actividad del corazón comienza en un punto que se llama punto B, que se lo voy a definir ahora en unos momentos. Y incluso las derivaciones ortogonales todas se cruzan en este punto E. Y van a ver que tenemos por acá eh, varios tiempos en los que se va graficando todo de 0 a 20 milisegundos, cuando se grafica, por ejemplo, el bucle de la onda P. Luego tenemos de 20
a 40 milisegundos cuando se va graficando esta primera porción del bucle del QRS, luego de 40 a 60 milisegundos cuando ya se forma esta parte de acá del QRS, que lo vamos a ver bien cuando se va formando todo ese bucle que va pasando por el ventrículo izquierdo. Luego tenemos de 40 a 60 milisegundos toda esta porción, que es la porción mayor, que se da por esa despolarización de la gran masa ventricular izquierda. Luego tenemos, mientras más hacia atrás se va, la parte más basal es de los ventrículos, entre 60 a 80 milisegundos. ¿De acuerdo? Y luego también tenemos 80 a 100 milisegundos, una parte más posterior y más basal de los ventrículos. Y luego también tenemos el bucle de la onda T, que es como ya cuando viene la repolarización ventricular. Todo esto está representado por colores en los tres planos, como pueden cada uno de ustedes observar acá, ¿de acuerdo? Desde el punto negro que tenemos acá, bien, del punto negro que viene esta porción de la onda P si lo estuviésemos viendo en el plano sagital. Pero si lo vemos en el plano horizontal, mire cómo esta línea negra que va acá de 0 a 20 milisegundos, miren cómo viene desde la onda P hasta acá. Y luego viene desde 20 a 40 milisegundos esta porción azul, que es esta porción acá, que viene siendo ya parte también con esta del QRS. Luego miren cómo viene de 40 a 60 milisegundos esta parte del bucle, que es la mayor masa ventricular, y luego sigue, para poder verlo aquí en el plano frontal, toda esta línea que va ya más hacia la pared lateral y basal ventricular entre 60 y 80 milisegundos, y ya la parte más final del complejo QRS, que es la última despolarización ventricular, como la vemos en esta parte roja acá, entre los 80 y 100 milisegundos, luego con el bucle que es este que está acá, que es el bucle de la onda T. Yo sé que usted en este momento tal vez anda un poco perdido, no quiero que esto se lo grafiquen y tenga que aprendérselo, sino para que entiendan que aunque yo le muestre más adelante algunas flechas que simula la depolarización de cada porción de las aurículas, de cada porción de los ventrículos, entiendan que no es por flecha, que no es un solo vector, ¿de acuerdo? Sino que todo esto es un bucle completo que se forma mientras se va dando esa despolarización organizada en esas cámaras cardíacas. Bien, por ejemplo, aquí están las derivaciones ortogonales de la cual yo le hablaba. La despolarización, por ejemplo, comienza en un punto que le llaman punto E, en la aurícula derecha. Bien, y esto constituye el punto inicial del vetocardiograma y esto permanece estacionario acá y aquí es que se cruzan estas derivadas ortogonales que nosotros podemos ver acá, estas líneas. Tenemos, por ejemplo, la línea X, que por ejemplo, que es un eje, el eje X, que va de izquierda a derecha, o sea, de 0 a más o menos 180 grados, que eso nosotros lo utilizamos luego para sacar el eje del QRS, para luego también sacar eje de T y de P, que también lo vamos a aprender acá. Entonces, observen cómo tenemos este eje que está acá, esta línea, la línea X, que va de 0 a más o menos 180 grados. Ya ustedes aquí observan cómo va tomando sentido lo que es el eje hacia de Bailey. Luego tenemos acá la línea Y, que es una línea vertical que va de abajo hacia arriba, de más 90 a menos 90 grados, que es donde está AVF en el eje hacia de Bailey. Y luego tenemos una línea Z, que es esa línea que representa el plano sagital en esto del método de Frank, que va en este caso de atrás hacia adelante, de menos 90 a más 90 grados. Entonces, teniendo esto en cuenta, nosotros hemos aprendido, o como yo le mostré en una de las clases pasadas, lo que es el principio de un vector, que se lo representé con una flecha que tiene un origen y luego que tiene un final donde está la cabeza, que representa como la dirección de donde va la despolarización, pero es bueno conocer que en vectografía cardíaca todo esto no se representa por esa flecha que yo le hablo, sino por esto que parece una cometa o una lágrima. Bien, que realmente esto
es como que se pudiese completo graficar cuando se da la despolarización en una cámara. Pero este método lo que hace como un corte de 2 milisegundos cada X tiempo, cada 2 milisegundos, y todo esto se divide en lágrima o cometa. Por esto es más para poder entender la dirección del bucle, la despolarización, la dirección de la despolarización en este método de vectografía cardíaca. Entonces, ellos lo que observan cuando utilizan este método para graficar la actividad eléctrica del corazón, que cuando ven las cometas separadas así, separada, es muy separada, en este caso tienen mayor velocidad. Entonces cuando la ven muy junta la cometa, tiene menor dromotropismo, o sea, tienen menor velocidad. Y para ellos cuando están haciendo este método, captando la actividad eléctrica cardíaca, donde está esta parte más gruesa, indica la dirección de la despolarización en esa cámara cardíaca y por eso es que se ha podido poder dibujar y graficar lo que es el bucle de despolarización y repolarización en cada una de las cámaras cardíacas. Por ejemplo, aquí están representados, por ejemplo, tenemos el punto E, que es inicio de la despolarización en la aurícula derecha. Recuerden que este punto permanece estacionario y es donde confluyen estas líneas ortogonales de X, Y que nosotros y Z hemos hablado. Luego tenemos un punto cero, ¿de acuerdo? Estas son como tres definiciones para que ustedes puedan comprender. Tenemos el punto E, inicia la despolarización auricular. Luego tenemos el punto cero, que es el fin de la despolarización auricular. Y en ese punto cero entonces comienza, en este caso, la despolarización ventricular. En este punto cero, la despolarización ventricular. Y esa despolarización ventricular termina en otro punto que se le llama punto J. Bien, que se le llama punto J, que estaría aquí junto donde está el punto cero. Entonces, este punto J acá marca el fin de la despolarización de los ventrículos, pero en este caso es el inicio de la repolarización ventricular. Es el inicio de la onda T. Entonces, teniendo como esta breve introducción de la vectografía cardíaca, trataremos desde ahora en adelante poder esto nosotros extrapolarlo a cada una de las ondas del electrocardiograma y luego también a las alteraciones patológicas del electrocardiograma. Aquí nosotros podemos ver como una síntesis de todo lo que demarca una derivación cardíaca en cuanto a ondas, en cuanto a intervalos, en cuanto a segmentos. En el mismo orden que nosotros hemos aprendido a ver cómo se depolarizan las cámaras cardíacas, una depolarización auricular, luego con la repolarización auricular, luego ese retraso que hay en el nodo auriculoventricular y en el sistema de His-Purkinje, y luego esa despolarización en contracción ventricular y luego la repolarización ventricular. Todo esto se ve representado por ondas, intervalos y segmentos en un electrocardiograma. Nosotros comenzamos solamente hablando de onda con la onda P. La onda P es la primera deflexión que nosotros podemos observar en un electrocardiograma que puede tener diferente morfología como vamos nosotros a observar más adelante. Y luego de la onda P que representa la despolarización auricular, viene también la repolarización auricular que se lo mostraré en una imagen adicional más adelante. Luego que viene la onda P, entonces hay un retraso en el nodo auriculoventricular y ese retraso luego también se ve unido con la despolarización de los fascículos y el His-Purkinje que está escondido, aunque ustedes no crean, en esta línea acá que es el segmento PR. Realmente incluye también el intervalo PR desde como la mitad de la onda P hasta el final del segmento PR y también tengo una imagen para mostrarles todo lo que incluye eso aquí dentro. Entonces, es importante saber que cuando nosotros hablamos de intervalo, hablamos porque incluye onda y segmento, o sea, incluye una deflexión con una línea isoeléctrica. Por eso van a ver que aquí tenemos la onda P, que es una onda, una deflexión sola. Luego tenemos un segmento PR, que es una línea sola que le continúa a la onda P. Si unimos los dos, la onda P
y unimos el segmento, se le conoce como intervalo PR. Y ustedes preguntarán, ¿por qué le llaman intervalo PR si aquí inicia con una onda Q? También esto es porque se ha normalizado globalmente, pero de manera correcta pudiese decir intervalo PQ en esta derivación que inicia con una onda Q, pero en otra derivación que inicia con una onda R solamente, entonces sería intervalo PR. ¿De acuerdo? Lo importante es que sepan que eso termina donde inicia el complejo QRS, sea que inicie con Q o inicie con R. Luego tenemos el complejo QRS, que como su nombre lo dice, incluye tres ondas, una onda Q, una onda R y una onda S, que también luego abordaremos cada uno de estos detalles más adelante. La onda Q es la primera de flexión negativa en este complejo de la depolarización ventricular. Y la onda R es siempre la primera o la segunda onda positiva o tercera onda positiva que está en este complejo. O sea, siempre que hay una onda positiva, siempre será una onda R. Y siempre que hay una onda negativa antes de una onda positiva, siempre será onda Q. Y luego toda onda negativa que esté después de una onda R, en este caso sería una onda S. Por eso ven que antes de esta onda positiva, si el positivo es R, hay una onda negativa que es Q. Y después de esta onda R hay una onda negativa, entonces que es la onda S. Eso se le llama complejo QRS. Y van a ver que más adelante, aunque solamente tenemos una R o una onda negativa que se llama QS, se le dice complejo QRS. Pero esto es más no porque contiene las tres ondas, sino para que la persona entiendan que estamos hablando de la despolarización ventricular. Luego de esto tenemos una porción donde termina la despolarización ventricular, o no más bien la depolarización ventricular, sino la deflexión en el QRS, y se une luego a una línea isoeléctrica que se le conoce como segmento ST. Este segmento ST, como yo le mostré cuando comparé el electrocardiograma con potencial de acción, pertenece a esa despolarización prolongada, a esa meseta en el potencial de acción cardíaco. Es decir, que queda una contracción sostenida todavía del ventrículo. Teniendo esto en cuenta, en donde termina esa deflexión del QRS y se une con este segmento, se le conoce como punto J. Bien, donde termina el QRS y donde comienza esa línea isoeléctrica que es el segmento ST, comienza punto J. Entonces, desde el punto J hasta el inicio de una onda T, es segmento ST. Luego viene esa deflexión positiva con un inicio lento, retrasado y con una posición terminal más rápida que se le conoce como onda T, que es la repolarización de los ventrículos. Y si nosotros marcamos una línea desde el inicio del QRS, en este caso hasta el final de la onda T, eso también lo aprenderemos acá a medir correctamente cuando tratemos el tema de intervalo QT. Se le conoce, valga la redundancia, como intervalo QT, desde el inicio del complejo QRS al final de la onda T. Luego hay unas deflexiones que son muy bien vistas en las derivaciones precordiales, que es una deflexión que es la onda U, que también hablaremos de ella. Entonces, todas estas ondas, intervalos y segmentos componen toda la actividad eléctrica cardíaca. Y nosotros vamos a desglosar cada una de ellas, su medición es correcta y su vetografía correcta de cada una de estas ondas del electrocardiograma. Aquí hay una imagen como un poco más detallada, esto también para que ustedes lo puedan observar y se detengan un momento más en el video. Pueden también en este caso ponen stop el video para que puedan ver. Es como para marcar lo que es el intervalo, la onda P desde su inicio a fin y el segmento PR. Y si yo uno eh, estas dos estructuras en el electrocardiograma, esta deflexión positiva, que puede ser negativa también, con esta línea isoeléctrica, se le conoce intervalo PR. Y luego observen cómo a esto tenemos acá una onda Q, que es la primera onda negativa que aparece en un electrocardiograma, la onda R y la onda S, ¿de acuerdo? De su inicio a fin. Miren acá cuando termina el QRS, un punto negro que indica que es el punto J,
donde vamos acá a aprender que donde se mide el supranivel o el infranivel en las lesiones cardíacas agudas en este caso. Y tenemos también algo que se le conoce como el segmento ST, que también aquí lo abordaremos, donde se debe medir realmente, aunque las guías solamente utilicen el punto J. Y luego observamos cómo existe ese segmento ST, que es esa línea eléctrica desde el inicio del punto J hasta, desde el final del QRS, o sea, del punto J, hasta donde inicia la onda T. Bien, y luego tenemos la onda T con la onda U. Bien, en este caso. Es importante para cuando le hablen de esto que tenemos un intervalo STT, que es desde el punto J hasta el final de la T, pero también tenemos un intervalo que se le conoce como intervalo TP. Intervalo TP, que es desde el final de la onda T al inicio de la onda P, y nosotros hemos definido que un intervalo incluye línea isoeléctrica e incluye deflexión. Y se le llama intervalo porque aunque a veces observen una línea isoeléctrica, en otras derivaciones pueden aparecer una onda U y por eso se le llama intervalo TP, que incluso cuando vamos a medir la elevación o depresión del segmento ST y el segmento PR no es tan estable para medir esta elevación o depresión, podemos utilizar este segmento o intervalo TP para tomarlo como referencia. Y cuando le hablen a ustedes de intervalo PP, es el intervalo PP variable que lo vamos a utilizar en mucha patología acá. Entiendan que es desde la punta de una P hasta la punta de otra, que también puede ser desde el inicio de una onda P hasta el inicio de otra onda P. Eso es intervalo PP. Y cuando le hablen de intervalo RR, es de la distancia desde la punta de una onda R hasta la punta de otra onda R. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, pueden ver que desde el inicio del complejo QRS al final de la onda T se le conoce como intervalo QT. Todas estas son las características que hay que aprender en un electrocardiograma muy bien en cuanto a la normalidad para luego nosotros comprender todo esto cuando vayamos a hablar de lo anormal. Nosotros tenemos acá esto, que ya yo me imagino que ustedes lo dominan a la perfección, y nosotros podemos observar la aurícula derecha. Vamos acá a tener esta, podemos tener acá la aurícula derecha y acá tenemos la aurícula izquierda y en medio tenemos acá parte del septum interauricular con la fosa oval hacia atrás. Entonces, teniendo esto, esta imagen solamente para yo poder ir como desde lo más superficial a lo más profundo, hablándole de la despolarización de estas cavidades auriculares. Y así puedan luego ir orientado en cuanto hablemos de el bucle de la onda P. Si pueden ver, aquí tenemos la ubicación del nodo sinoatrial, nodo sinusal. ¿Saben que el nodo sinusal está ubicado dónde? Está ubicado como a la derecha de la desembocadura de la vena cava superior, pero que es una estructura que es más epicárdica. Pero si nosotros lo observamos desde un punto de vista endocárdico, el nodo sinoatrial, en este caso, saben que cuando toman la crista terminal completa y la dividen en tres tercios, la unión de los dos tercios inferiores con el tercio superior es como esta ubicación anatómica desde el punto de vista endocárdico del nodo sinoatrial. Teniendo esto en cuenta, lo que yo quiero explicar acá es que la primera cámara que se depolariza en las aurículas, en el corazón, en este caso, es la aurícula derecha. Y la aurícula derecha se despolariza completamente, pero luego de ella se depolariza la aurícula izquierda. Y es importante que siempre nos han hablado a nosotros de que hay uniones internodales, como yo le expliqué, para que la depolarización sea más uniforme y más rápida en la aurícula, pero también hay que comprender como que no son se saben que existe porque como que se han buscado sus propiedades eléctricas, pero no se han podido disecar dentro de la aurícula para poder encontrarla, como se encuentra en la rama derecha, como se encuentran los fascículos de la rama izquierda. Bien, entonces, pero ya nosotros hemos aprendido que tenemos tres hacia acá, como tres vías internodales
¿De acuerdo? Que es una vía anterior, que le hablan de Bachmann, Weckenbach-Dürer, pero de toda esta Bachmann, si ya está descubierta, si se ha disecado, si tenemos sus propiedades eléctricas para poder hablar con seguridad de ella. Entonces saben que aquí está el nodo auriculoventricular y esta línea como que converge en esta vía internodal en el nodo auriculoventricular. Entonces se depolariza primero la aurícula derecha y unos milisegundos después pasa la depolarización a la aurícula izquierda. Recordad que la despolarización a la aurícula izquierda pasan a través de, en este caso, el haz de Bachmann que va por esta zona anterior a ambas aurículas y cuando pasa, despolariza la aurícula izquierda, pero esta zona también se puede bloquear, el haz de Bachmann. Y ustedes se preguntan cómo se puede despolarizar la aurícula izquierda si el haz de Bachmann está en este caso bloqueado. Y es que también tenemos hacia atrás nosotros, tenemos, que ustedes saben, en este caso sería por acá, tenemos al seno coronario. Tenemos el seno coronario. Y al tener el seno coronario, también la aurícula izquierda se puede despolarizar por el seno coronario. Y esto es importante entenderlo para cuando nosotros hablemos de flute auricular, saber por qué una onda también puede influir que sea negativa o positiva, ya que la aurícula izquierda se puede despolarizar de abajo hacia arriba por el seno coronario o también de arriba hacia abajo por el haz de Bachmann. Entonces, teniendo todo esto en cuenta, ya nosotros sabemos que básicamente hay una depolarización auricular derecha y luego a través del haz de Bachmann y del seno coronario también se depolariza la aurícula izquierda. Eso es algo simple o sencillo que yo le quería mostrar para luego también observarlo en esta imagen. Tenemos una vista anterior acá, vía auricular, tanto de aurícula derecha y aurícula izquierda. Y aquí también tenemos ahora una vista posterior de aurícula derecha hacia acá y aurícula izquierda hacia acá. Miren cómo comienza la despolarización y llega hasta el nodo auriculoventricular, pero como también luego a través de las de Bachmann pasa hacia la aurícula izquierda de anterior a posterior a esa despolarización, pero también cómo pasa desde el seno coronario a la aurícula izquierda la despolarización. Esto se ve desde anterior, pero miren cómo desde posterior también viene la depolarización por la parte posterior de la aurícula derecha y cómo viene la depolarización desde anterior a posterior a través de las de Bachmann, pero cómo viene ya en la parte posterior de la aurícula la despolarización a través del seno coronario, que nosotros sabemos que es una estructura posterior en la aurícula izquierda, que va desde, en este caso, donde desemboca luego en la aurícula derecha la sangre venosa. Bien, entonces, esto es como la orientación y el orden de la depolarización vía auricular, al menos que luego vamos a aprender cuando esto se altera, pero tenemos que entender lo normal. Teniendo esto claro, nosotros podemos pasar ya a entender estas pequeñas líneas que son los bucles de cada una de las ondas que vamos a hablar. En este caso, el bucle de la onda P en estos tres ejes ortogonales que nosotros hemos venido hablando. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un plano frontal, tenemos un plano horizontal. Disculpen que beba tanta agua, pero para ayuda de la garganta y tener mejor fluidez. Tenemos este plano horizontal y tenemos luego un plano sagital. El plano sagital, sabe que es la persona acá estando de lado. Les decía que solamente nos vamos a enfocar acá en la onda P, bucle de la onda P. En el plano frontal, que es una persona de frente, sería de esta manera. Observen cómo tenemos dos colores acá de estas ondas y tenemos el punto E. El punto E es donde inicia la depolarización de la aurícula, en este caso de la aurícula derecha. Es un punto estacionario, incluso donde se entrecruzan estos tres ejes ortogonales. En el punto E comienza la depolarización de la aurícula derecha en el plano frontal y en el plano frontal ustedes pueden observar acá cómo viene de arriba hacia abajo y viene de derecha a izquierda. Eso está claro. Pero como luego viene la depolarización de la aurícula izquierda en este mismo plano de abajo hacia arriba, bien. Y también como viene en este caso de izquierda hacia derecha.
Entiéndalo desde ese punto. Miren cómo cambia luego cuando lo observamos en el plano horizontal. En el plano horizontal, no traten de verlo como este plano, que es un plano frontal. Miren cómo está la persona, está moviendo la cabeza y luego todo hacia abajo. Y es porque es un plano, un corte horizontal en la persona. Y miren cómo entonces la aurícula derecha viene en este plano horizontal hacia adelante. Bien, de derecha a izquierda y hacia adelante. Y luego cómo viene la despolarización de la aurícula izquierda, cómo viene entonces hacia atrás de izquierda a derecha. Y esto nos habla muy bien a nosotros aquí también de la posición de estas aurículas. Saben que la aurícula derecha es un poco más anterior porque la cámara más posterior es la aurícula izquierda. Otra cosa que nos deja dicho esta despolarización acá es como la aurícula derecha se despolariza primero y viene todo de derecha a izquierda y hacia adelante. Y luego también cómo viene la depolarización de la aurícula izquierda a través de la trama desde anterior, pero luego se va hacia posterior. Por eso se ve esa dirección. Pero luego si nosotros observamos esto en un paciente en un plano sagital, en este caso un plano sagital derecho, como estando la aurícula derecha con el nodo sinusal en la desembocadura de la vena cava, en este caso como de la vena cava superior, cómo viene la despolarización de toda la pared anterior y lateral de la aurícula derecha en este plano hacia adelante, y luego viene la despolarización de la aurícula izquierda hacia atrás, que es la cámara más posterior. Si nosotros tratamos de llevar esto como, aunque no estemos hablando de esto en este momento, a los cuadrantes que observamos en el eje S hacia de Bailey, si nosotros observamos en el plano frontal lo que acabamos de ver, es que en este cuadrante que es inferior izquierdo, en el plano frontal, podemos ver cómo la aurícula derecha viene desde arriba hacia abajo y luego cómo viene la depolarización de la aurícula izquierda hacia atrás y termina en el punto cero, un punto que está más superior que el punto E, que es donde está el punto E donde inicia la depolarización de la aurícula derecha, y cómo el de la aurícula izquierda termina en un plano superior, en el plano frontal. Pero cuando vemos esto en un plano horizontal, miren cómo se encuentra en esta depolarización como en dos cuadrantes. Parte en el cuadrante, en este caso inferior izquierdo, pero luego en el superior izquierdo, porque va la despolarización de la aurícula izquierda de adelante hacia atrás y termina en el punto cero. Y acá observamos en este plano sagital derecho cómo inicia la despolarización de la aurícula derecha hacia adelante y luego da este giro horario hacia atrás. Lo importante es observar cómo las aurículas, esta despolarización vía auricular, tiene una rotación antihoraria tanto en el plano frontal como una rotación antihoraria en el plano horizontal, mientras que en el plano sagital hace una rotación horaria. Si observamos esto acá en esta imagen, este, yo le decía que en este plano frontal la despolarización de la aurícula derecha viene de derecha a izquierda, pero viene de arriba hacia abajo, el bucle de la onda P. Bien, pero luego viene esa rotación antihoraria con este bucle para completarse de la despolarización de la aurícula izquierda, que va de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha, donde termina el punto cero. Y esto como que me demarca la morfología de cada onda P en cada una de las derivaciones. Y aquí es que radica esta importancia que yo tanto le hablo a ustedes para conocer en cuanto yo le digo, vamos a hablar de relacionar la onda con, en este caso, con la vectografía cardíaca, y es por la morfología que puede dar en nuestros electrocardiogramas y entender lo que está pasando en el corazón. Por ejemplo, si yo tengo un plano frontal acá, que ya nosotros hemos hablado de las derivaciones, sabemos que la derivación de 3 se forma desde brazo izquierdo negativo a pierna izquierda positiva. Y por la dirección que hace, es una derivación que queda inferior, pero queda hacia la derecha en el plano frontal. Es por esto que si nosotros nos llevamos a la teoría que yo le dije, que depende donde vea el electrodo explorador, al vector o al bucle va a ser la morfología de la onda. Le decía, si es en la cola va a ser negativa, si es en la cabeza va a ser positiva, si es en el centro va a ser isodifásica, o si está más cerca de la cabeza va a ser difásica con predominancia positiva, y si es más cerca de la cola difásica con predominancia negativa. Observen cómo aquí comienza el bucle de la onda P en el punto B
luego viene de derecha a izquierda y hacia abajo. Entonces, en este caso, como viene hacia abajo, viene hacia inferior, lo que hace la derivación de 3, que lo primero que ve es que se le está acercando toda esta parte positiva de la dirección de la depolarización de la aurícula derecha y tenemos la deflación positiva por eso. Pero luego ve que hace un giro antihorario. En este giro antihorario se aleja demasiado de D3 y hace este bucle, esta onda, esta deflexión negativa y completa la onda T en D3. Por eso en D3 nosotros podemos ver una onda P que sea solamente positiva, una onda P que sea difásica, ¿de acuerdo? Y es porque depende la posición del corazón, en este caso, en un paciente, puede variar esta morfología aquí, pero es más por el bucle también relacionado de la onda P. En este caso, teniendo en cuenta esto, miren como en AVF está todo positivo, es una derivación que no es tan derecha, que aunque tenga una depolarización de abajo hacia arriba de la aurícula izquierda, en este caso quedan ambas partes positivas. Mientras más a la izquierda yo voy yendo, mientras más en el cuadrante de la depolarización de la aurícula derecha yo estoy, así tengo un giro antihorario, me culmina con una parte negativa. Por ejemplo, vimos cómo inicia la primera parte de la depolarización de la aurícula derecha en cada una de estas ondas como positiva y luego cómo ya se completa la segunda parte. Miren cómo comienza esta parte punteada de la aurícula izquierda y es porque esta parte negativa que ya está haciendo acá de la aurícula izquierda es lo que lo que me completa la mitad acá de la onda P. Bien, como que la primera mitad, que es positiva, pertenece a la aurícula derecha, pero luego como la segunda mitad, donde ya se está alejando y viene dando esa parte negativa, me completa la parte terminal negativa de la onda P. Esto es el plano frontal. Si nosotros extrapolamos esto en el plano horizontal, podemos observar las derivaciones precordiales de V1 a V6. Observando estas derivaciones precordiales de V1 a V6, nosotros podemos notar que tenemos a V1 en el plano horizontal hacia la derecha. Y me gusta hacer mucha correlación con D3 y V1. Sabe que están en un plano totalmente distinto, un plano perpendicular. Uno es horizontal y uno es frontal. Pero ambas derivaciones son derechas y a veces tienen algunas peculiaridades similares. Por eso también la onda P acá, miren cómo está la dirección que ya había explicado antihoraria del bucle de la P, pero miren cómo V1 es una derivación que está hacia la derecha y cómo tiene una primera porción positiva de la onda P, pero luego en ese giro antihorario drástico frente a V1, luego tiene esta parte y esta deflexión negativa de la onda P. Y por eso en V1 lo normal es encontrar una onda P positiva, negativa. Bien, positiva, negativa. Pero mientras más hacia la izquierda en el plano horizontal, yo me voy acercando, V2, depende cómo esté la posición del corazón, claro, V2 puede ser totalmente positivo, pero también puede parecerse la onda P a V1, porque todavía estamos en esta transición de acercarnos más hacia la izquierda, de acercarnos más hacia la punta de la depolarización del bucle de la aurícula derecha y hacia cuando comienza a depolarizarse la aurícula izquierda. Mientras más en este eje izquierdo estoy, en la derivación precordiales, realmente más seguro es hablar que de V3 a VC la onda P siempre va a ser positiva y es porque aquí ya nosotros llevamos la punta de este vector donde la primera porción de la depolarización vía auricular va a tener la mitad de la onda P que es en este caso positiva y luego se va a completar la otra mitad de la onda P ya con esta parte descendente que es la depolarización de la aurícula izquierda que es la parte negativa. Esto en el plano horizontal. Ahora tratando de hacer esa correlación en los tres planos, solamente es algo un poco más visual para que puedan observar en esta imagen. Tenemos estos tres planos ortogonales. Tenemos el plano horizontal, que es del cual acabamos de hablar, como es la morfología de la onda P en cada una de estas derivaciones. Miren el plano horizontal. Mientras ya de V3 a VC la onda P es positiva, pero en V1 y V2, que es una derivación que está muy a la derecha, en comparado con el bucle de la onda P con su inicio, pueden observar que la onda P en este caso es positiva negativa. Pero mientras más me alejo y me acerco a esta punta
en al giro antihorario, solamente podré ver la primera mitad de la aurícula derecha, que el vector se acerca hacia mí, tengo la primera mitad positiva, y luego la otra mitad, que es lo que va a completar esta mitad de la onda P, que es la porción negativa. Luego tenemos el plano acá, frontal, que le había hablado cómo puede ser en D3, pero ya en D2, que es una derivación inferior, pero es una derivación que está en el plano horizontal, en el plano frontal, es una derivación más izquierda. Y miren cómo tenemos a VL también, que es parte del plano frontal, y en AVL por la posición que está totalmente más cerca de observar que la depolarización de la aurícula derecha se aleja un poco primero de ella porque va de arriba hacia abajo y tiene esa porción negativa, la primera mitad de la onda P, que viene siendo la depolarización de la aurícula derecha, pero luego ve que cuando en este giro antihorario en el plano frontal va hacia arriba, ve que se le está acercando el vector y luego tiene esta segunda porción acá que es positiva. Por eso la onda P puede ser diferente en VL. Bien, entonces, como le decía, la onda P también tiene una parte de repolarización que por la gran amplitud del QRS muchas veces nosotros no podemos observar. Entonces, al no poderla observar, queda aquí oculta por esta gran magnitud de la depolarización ventricular. La verdad que luego nosotros podemos hablar más adelante que esto puede alterar lo que es la parte termina en el punto J y esto simular incluso una elevación del segmento ST porque como se mete la repolarización de la onda P al final del QRS. No siempre se ve, pero sí tenemos también esta repolarización auricular que es inverso a la onda de despolarización auricular. Teniendo esta imagen en cuenta, ya nosotros podemos captarla y entenderla más fácil. Tenemos aquí la aurícula derecha y tenemos la aurícula izquierda en dos colores diferentes. Bien, luego tenemos el tabique interauricular, el cual divide ambas aurículas. Y tenemos como cuál sería la duración normal máxima de una onda P, que es hasta 110 milisegundos. Bien, en el adulto va una duración entre 80 a 110 milisegundos o entre 70 a 110 milisegundos y de la onda P y cómo nosotros podemos dividir toda esta duración completa como con los primeros 70 milisegundos, cómo podemos ver la duración de la onda P y luego que puede tener de 30 a 90 milisegundos también la despolarización, en este caso, de la aurícula izquierda en la otra mitad de la onda P. Aurícula derecha en este caso unos 70 milisegundos, que esto es variable en cada persona, y 30, 40 milisegundos, y depende que se puede dividir, que una aurícula tenga más duración que otra, puede variar este número. Bien, también tenemos como un retraso, y no es un retraso, sino más bien el paso de la depolarización total del septum interauricular, que es de 20 a 45 milisegundos, que no es que la depolarización pasa a la aurícula izquierda a través de ese septum. Si no, ustedes saben qué pasa a través del astobasma y pasa a través del seno coronario hacia la aurícula izquierda. La onda P puede tener diferente morfología. Puede ser una onda P positiva, como ven aquí un poco simétrica. Una onda T también que es una onda P que sea positiva pero aplanada. En este caso o se ve la puntuda, aquí tenía puntas redondeadas. O también podemos tener una onda P como bimodal positiva, que tiene acá dos puntas positivas. Luego puede ser negativa, como la podemos observar aquí, similar a lo que hemos hablado de positivo, que sean picudas, que sea redondeada y que también sea bimodal o también difásica. Como observamos aquí puede ser difásica, en este caso positiva, negativa, tiene dos rayitas porque es más negativa que positiva, o muy positiva, negativa, negativa positiva, negativa positiva, o también puede ser isodifásica, en este caso, donde tanto la amplitud positiva y negativa tienen la misma amplitud en esta onda P. Miren acá lo que yo también le acabo de explicar, pero con un poquito más de zoom, lo pueden entender mejor en la caja torácica, el bucle de la onda P, como en este cuadrante anterior
izquierdo, porque estamos hablando de un plano horizontal, se encuentra mayor parte de la depolarización de la aurícula derecha y luego en este cuadrante posterior izquierdo se encuentra la mayor parte de la depolarización de la aurícula izquierda que me da esta morfología de la onda P, como lo pueden ver aquí, repartido tanto en V1 y V2, pero como también después de V3 nosotros podemos observar la mitad que compromete a cada una de estas ondas. La primera mitad a la aurícula derecha y la segunda mitad a la aurícula izquierda. Entonces, no tendrían por qué tener defecto en ver la morfología y cómo debe ser una onda P en cada una de las derivaciones del electrocardiograma. Bien, saben que en AVR, como se aleja de AVR totalmente, siempre tiene que ser negativa, pero ellos ya saben que en D1 va a ser positiva, que en AVL, que es un poco más alto, puede ser negativa positiva y puede ser positiva y aplanada también, que en D3 puede ser también una onda P difásica, pero luego que en AVF, luego que en este caso en D2 va a ser positiva, pero también como la derivación de precordial en V1 va a ser difásica, pero que también puede estar en V2, pero a partir de V3 a V6 tiene que ser positiva. Todo esto que yo les estoy mencionando es para que ustedes tengan el video y copien cómo es la morfología normal de la onda P. En esta imagen podemos observar la depolarización solamente representada por dos vectores, tanto el de aurícula derecha y de aurícula izquierda. Si nosotros miramos esto en la derivación V1, este es un índice que vamos a aprender nosotros a aprender a sacar y a calcular para cuando hablemos de crecimiento de cavidades, que es un tema adicional, y como también yo le hablaba que la primera porción pertenece a la depolarización de la aurícula derecha y la segunda porción a la aurícula izquierda. Pero que la onda P tiene una duración y una amplitud normal, de lo cual si se sale de allí ya se puede estar considerando que es anormal. Pero es importante que ustedes recuerden en la parte donde yo les enseñaba a medir en esas cuadrículas para cuando tengan que medir la onda P. Y les voy a enseñar la manera correcta de cómo debe medirse la onda P donde quiera que esté. Lo importante acá es que la onda P en amplitud, que es bueno buscarlo mejor en derivaciones inferiores, que nos sirve muy bien de diferencia de 2 y AVF para medirlo, que es que encontremos una onda P en amplitud en tamaño que tenga menos de 0,25 milivoltios. Que eso es igual menos a 2 cuadritos y medio, que eso es igual a menos 2,5 milímetros. Ya eso ustedes lo tienen muy claro con la práctica que nosotros hemos realizado. Eso es en las derivaciones inferiores que le acabo de mencionar en cuanto a amplitud. Y en cuanto a duración, que esta onda P tenga menos de 110 milisegundos, que como le enseñé también en los cuadritos pequeños, sería dos cuadritos pequeños más tres porciones de otro cuadrito pequeño sin completarlo. O sea, si un cuadrito pequeño lo divide entre tres, porque mide 40 milisegundos y toma 30 milisegundos de él y lo añade a dos cuadritos pequeños completos, serían 110 milisegundos. Esto sería el punto máximo de donde debe llegar la onda P. Por ejemplo, si yo tomara y esto fueran tres cuadritos pequeños, en este caso, dividido en partes iguales, la onda P lo máximo que puede llegar a medir es hasta acá. ¿De acuerdo? Porque estos serían 40 milisegundos más 40 y estos serían 30 milisegundos. Entonces, porque si ya completa los tres cuadritos pequeños o más, ya estaríamos nosotros hablando en este caso de un crecimiento auricular o incluso de un bloqueo interatrial, que es un tema que vamos nosotros a abordar más adelante. Teniendo esto en cuenta, miren acá como en V1 tenemos la onda P que difásica con una porción positiva que pertenece a la aurícula derecha, con una porción negativa que pertenece a la aurícula izquierda. Aquí la onda P tiene que tener una medida que no debe sobrepasar esta primera porción de 0,15 milivoltios, o sea, no debe pasar de un cuadrito y medio en cuanto a amplitud de forma vertical. Mientras que esta porción negativa debe también tener menor en amplitud de este cemento PR, debe tener menor a 1 milímetro
de amplitud negativa, o sea, debe tener menor a un cuadrito pequeño y debe tener menor a 40 milisegundos la duración entre esta porción negativa. Que incluso luego esto lo abordaremos más en el crecimiento auricular, pero hay un índice donde se calcula la duración de la porción terminada en V1 en esta onda P y se lo restamos a su amplitud, que debe dar, en este caso, menor a 40 milisegundos para que nosotros podamos tomarlo como normal, pero luego le vamos a dedicar tiempo a esto. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros estamos buscando la medida de la onda P en las derivaciones del electrocardiograma, que me gusta siempre buscar en las derivaciones inferiores, tenemos que saber lo que estamos midiendo. Bien. Entonces lo que nosotros hacemos es que si nosotros vamos a medir la amplitud de la onda P en una onda P positiva, lo correcto sería no medirlo desde la base inferior, desde este borde inferior de la onda P, sino desde este borde superior hasta el nadil, que es la punta de esta deflexión positiva. Entonces, teniendo esto en cuenta, es la medida correcta que nosotros debemos hacer de la onda P. Si la onda P es negativa, debemos hacerlo desde el borde inferior hasta la punta del borde del nadil de la onda P. Asimismo lo haremos si vamos a medir una parte positiva o si vamos a medir la parte negativa en V1, que debería ser entonces desde la porción de la deflexión negativa hasta el nadil de esta onda P. Esto en cuanto a amplitud. Cuando lo vamos a hacer en cuanto a duración, nosotros podemos medir la forma correcta de la onda P en vez de ser de la manera que siempre lo hacemos, que es buscar desde el inicio hasta el fin en esta parte superior. Debemos medirlo desde adentro hacia adentro, o sea, debemos medirlo de esta manera, la duración de la onda P, desde el inicio de la onda P en la parte en el borde inferior hasta el final. Bien, observaremos que ya en adulto y en adolescente, una onda P siempre va a tener, en este caso, 100 milisegundos en cuanto a duración, no debe pasar de 110 milisegundos. Ya tendría 90 milisegundos en pacientes menores de 12 años y de 0 a 12 meses va a tener